Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo en este día miércoles caracterizado por inestabilidad atmosférica, por un sistema frontal que todavía está presente en varias regiones de nuestro país. La pregunta a esta hora de la noche es ¿hasta qué momento nos va a acompañar? ¿Qué pasará con la meteorología y la proyección el día de mañana, el viernes y el fin de semana? Todo eso lo vamos a responder en este capítulo de CNN Tiempo que comienza a esta hora en CNN Chile. Pero antes de partir, o antes de ir a la proyección meteorológica más bien, quiero invitarlos a que salgamos del planeta Tierra por algunos minutos. Vamos a ir al espacio y el titular de la entrevista es el siguiente. Un cometa que no se veía desde hace 170.000 años está pasando ahora por Chile. Un poco de contexto. Estamos hablando del cometa C/2025 R3. Ahí está en el titular también. Originario de la nube de Oort, regresa a este lado del universo. Pasó su perihelio el 19 de abril y su máxima cercanía a la Tierra fue el 26 de abril. Sin embargo, y mucha atención con esto, desde Chile la mejor ventana de observación es del 25 de abril al próximo 10 de mayo. Por lo tanto, todavía estamos a tiempo. Vamos a profundizar sobre este cometa ahora en CNN Tiempo. Y para ello, la astrónoma y divulgadora científica Jennifer Anguita, que nos acompaña otra vez en esta noche de CNN Tiempo. Jennifer, bienvenida. ¿Cómo has estado? Hola José, ¿todo bien? Buenas noches a todos y todas. Contenta de estar acá nuevamente hablando de astronomía y del universo. Gracias por estar acá, Jennifer. Antes de profundizar en el cometa propiamente tal, quiero que demos un poco de contexto y quiero caracterizar este cometa y tengo algunos datos anotados. Bueno, tú me puedes decir si sirve o no la afirmación que yo voy a hacer, pero podríamos decir que este cometa es un, comillas, verdadero viajero del tiempo. Estuvo aquí hace aproximadamente 170.000 años atrás. Y para que nos hagamos una idea, Jennifer, ¿cómo era la Tierra y la humanidad hace 170.000 años atrás cuando nos visitó también este cometa? Bueno, sí, efectivamente, este es un viajero del tiempo, son objetos de periodo largo que le llamamos nosotros, que son aquellos que viajan demasiado tiempo para acercarse al Sol. Y la última vez que estuvo acá o que tuvo este perihelio que Sí. nombrabas tú, que es el punto más cercano al Sol, ¿ya? Fue hace 170.000 años, o sea, el periodo que le toma a este cometa orbitar al Sol es de más de 170.000 años y eso significa que la última vez que pasó por los cielos de nuestro planeta, o que se vio en realidad, porque no es que se haya acercado a nosotros, sino que se ve, fue cuando todavía estábamos en un periodo de glaciación. Ya nuestro planeta estaba más Imagínate. congelado, muchísimo más frío que ahora, seco, en donde de hecho el nivel del mar era muchísimo más bajo y casi todo estaba bajo esta agua congelada y ya existían algunos seres vivos como medio pensantes, ¿cierto? Teníamos de hecho al Homo sapiens, pero ni siquiera estaba la especie de seres humanos actual. La nuestra tiene unos 100.000 años, Claro. entre 60.000 a 100.000 años, o sea, 170.000 todavía ni siquiera estaba el ser humano como tal, sino que estaba el Homo sapiens. Así que la Tierra era definitivamente mucho más diferente y no era un lugar propicio tampoco para que nosotros o algún ser humano estuviera en ese momento para poder observarlo. Así que este es el momento preciso porque lo más probable es que no vuelva a pasar. Claro, al menos la humanidad como la conocemos ahora no era tal para entonces, pero tú ya nos dabas el contexto de lo que estaba pasando en el planeta Tierra hace 170.000 años atrás. Pregunta, ¿por qué se demoró tanto en volver? ¿Por qué la vuelta es tan larga como lo decías al comienzo? Bueno, porque como tú decías también, estos cometas provienen de la nube de Oort. ¿Qué significa eso? Que nuestro sistema solar es grandísimo, ¿ya? O sea, se estima que nuestro sistema solar mide más o menos unos 3 años luz. O sea, un 9 acompañado de 12 ceros kilómetros, ¿ya? Es un Imagínate. número muy grande. Claro. Y eso significa que estos objetos vienen desde muy lejos de nosotros, muchísimo más allá de lo que está Neptuno, Plutón, incluso el cinturón de Kuiper, que se llama donde viven muchos cometas también, sino que viene de esta burbuja que protege a nuestro sistema estelar.
Y esta burbuja está muy lejos, incluso más lejos de donde llega la acción del efecto electromagnético del Sol. Así que son objetos que incluso al pasar cerca de nosotros son súper importantes porque nos podrían dar indicios de la formación de nuestro sistema solar. ¿Cómo es que llegó nuestro sistema solar a ser lo que nosotros conocemos hoy en día? Así que estos viajeros espaciales sirven muchísimo también para entender desde dónde venimos. Y se demora todo este tiempo porque, como te digo, piensa de que nos demoraríamos 3 años en recorrer el sistema solar si es que viajamos a la velocidad de la luz. Pero estos objetos no viajan a la velocidad de la luz. O sea, viajan muy rápido, pero prácticamente a la misma velocidad o un poquito menos quizás de la que viajamos nosotros alrededor del Sol. Así que por eso se demoran muchísimo tiempo en completar esa órbita. Claro que sí. ¿Qué sabemos de su composición hasta ahora? Y vamos a actualizar el titular también, Jennifer, porque el 3 de mayo ya pasó. Decíamos al inicio de la introducción, será visible hasta el 10 de mayo en esta parte del planeta y particularmente desde el territorio Así es. chileno. Dos preguntas en una. ¿Qué necesitamos para observarlo? ¿Es a simple vista? ¿Se requiere algún instrumento en particular? ¿Hay alguna zona del país más propensa para tener una mejor observación? Y también te agrego lo de la composición del cometa. ¿Qué sabemos de él? Bueno, los cometas, para diferenciarlos un poco, porque la gente dice, ¿qué es un cometa? ¿Qué se diferencia de las otras rocas que hay en el espacio? Están los asteroides y los cometas como las principales rocas remanentes de la formación del sistema solar. La diferencia entre ellos es que los cometas están congelados, tienen una capa de hielo, producto de la distancia a la que están del Sol, no les llega ese calor. Y esto, cuando se acercan al Sol, ¿qué le pasa al hielo? Yo le digo a mis niños cuando le hago talleres. ¿Qué le Mm, pasa al hielo si nosotros lo ponemos en el verano a pleno sol? Se derrite. claro. Por supuesto que sí. Y al derretirse va a ir mostrando sus componentes y va a ir pudiendo darnos indicios de lo que está hecho principalmente, porque no todos los asteroides y no todos los cometas son iguales. Algunos son más de carbono, otros son más de roca, otros de hierro, etcétera. Y este cometa en particular tiene un color verde, este como hielo derritiéndose al momento de acercarse al Sol, o Al sea, sol, de que sí. la radiación solar penetre en él y al derretirse se genera este color verdoso que nos dice que este cometa está un poco más relacionado y más compuesto de carbono. Ya que ese es el color verde que le da a esta coma que se le llama, que es lo que protege al cometa. Y respecto de dónde son los mejores lugares para poder verlo en este momento, este cometa hasta hace 2 o 3 semanas se veía perfecto en el hemisferio norte, pero así como dio la vuelta por alrededor del Sol y ya se está devolviendo a su casa, em, también se mueve por nuestros cielos, así como también nosotros nos movemos alrededor de nuestra estrella. Así que ya desde el hemisferio norte comenzó a bajar. Por ende, en este momento se está viendo de mejor manera en latitudes más altas de nuestro país, o sea, el hemisferio norte, primera, segunda, hasta la cuarta región, ¿Ya? em, de manera un poquito más sencilla o sin tanto aparataje para poder observarlo. Ahora, no se ve a simple vista como el Halley, definitivamente no tiene ese tipo de beneficio. ¿Y qué necesitamos para poder observarlo? Binoculares, por lo menos, telescopios ojalá, pero lo que pasa con los telescopios, y que en este caso los binoculares tienen como un punto a favor, es que los telescopios tú tienes que tratar de ir moviéndolo a medida que se mueva el cometa, ¿cierto? Porque cada vez va bajando hacia el horizonte. Entonces, los binoculares es un poco más fácil de que uno pueda ir Sí, claro. De como maniobrar, digamos. siguiéndolo. Sí. Exacto, maniobrando, siguiéndolo, a diferencia de los telescopios. Con una cámara también es fácil captarlo y tomar imágenes, pero a simple vista no hay posibilidad. Oye, y esta noche se puede observar, bueno, independiente que estamos con un sistema frontal que nos mantiene con cielo cubierto, me imagino que eso también genera una complicación. Pero, ¿en qué Por- territorio, por ejemplo, del país podrían observarlo esta noche? ¿O hay otro momento del día donde es más apreciable? ¿El atardecer, por ejemplo? A ver si nos puedes contar eso. ¿Y hacia dónde miramos? Mira, claro, como está tan cerca del Sol, los momentos más propicios para observarlo es cuando atardece y ya, Perfecto. debido al brillo solar, tiene que ser cuando ya el Sol no interfiera tanto su luz con nuestra atmósfera. Entonces, como yo diría que ya como está oscureciendo tipo 6:30, 7 de la tarde, Ujú. comenzar a observarlo a las 7:30. Ya todavía está más o menos alto sobre el horizonte, pero igual idealmente buscar lugares
por supuesto que no esté nublado, sin contaminación lumínica y altos, ya, o sea, sin edificios que nos puedan molestar, porque no está tan alto en el cielo, así como, no sé, 20 grados, 30 grados, sino que está casi en el horizonte por lo cerca que todavía está del sol. Así que mirando hacia el sol, hacia el oeste, donde se pone, por supuesto, nuestra estrella, un poquito después del amanecer, cuando ya el cielo comienza a verse efectivamente oscuro, 7:30 de la tarde, es un buen momento para buscarlo hasta las 9 de la noche como máximo. Más Ya, de un eso poquito ya después del difícil poder atardecer, encontrar. como dices tú. Exacto. Ya, perfecto. Y obviamente con un cielo despejado es mucho más factible. Un binocular puede servir, un telescopio, pero lo que decía Jennifer es cierto, el binocular es más fácil de maniobrar para poder observarlo tal vez ahí y quizás hacer algún movimiento de último momento para lograr captar aquella imagen de manera visual. Tú decías, Jennifer, Así. anteriormente, luego regresa a su casa, y lo decías en términos coloquiales, en este afán de acercar la ciencia. En ese trayecto de vuelta a casa del cometa, ¿es 100% seguro afirmar que en 170.000 años más volverá a pasar por acá cuando todos nosotros ya no estemos? ¿O en ese trayecto pudiese desaparecer por completo el cometa? Bueno, en 170.000 años pueden pasar infinitas No, cosas. claro, pero ¿el cometa sí o sí Em, vuelve en 170.000 claro, años o en verdad los cometas pueden ir desapareciendo en ese proceso? en teoría, la teoría nos dice que los objetos por la gravedad tienen que retornar al punto más cercano a esta fuerza que le genera la gravedad, que en este caso sería el Sol. Pero pasa de que al ser de tan largo periodo, en su camino pueden pasar infinitas cosas, como te decía, incluso acá en la Tierra. Entonces, puede ser de que efectivamente llegue de nuevo a la nube de Oort y retome su camino y así infinitamente. O puede ser de que en algún momento pueda ser de que el Sol lo expulse del sistema solar, ya a lo mejor no es tan grande, desconozco muy bien el tamaño que tiene este, a lo mejor es pequeñito y al irse deshaciendo, producto del calor Exacto. y la radiación del Sol, pueda deshacerse por completo o escapar de nuestro sistema solar. Entonces puede ser que en realidad no alcance a llegar a casa, sino que se desaparezca en el camino, o puede ser de que efectivamente vuelva y en 170.000 años más acercarse de nuevo a nosotros. Pero este cometa, la letra C antes del número, que ¿Sí? eso quiere decir que se descubrió el 2025, quiere decir que es un cometa no periódico. O sea, de que ha demorado 170.000 años en llegar hasta nosotros hoy en día, pero puede que incluso haya sido quizás la primera vez o que sea la última. Ya no sabemos eso porque al ser de tan largo periodo es más difícil poder definir si es que va a volver efectivamente o va a desaparecer en su camino de vuelta a casa. Entendido completamente. Jennifer, volviendo a la expectativa que generan estos temas en la ciudadanía, de hecho, en otras oportunidades hemos conversado sobre cometas contigo. Me acuerdo de una entrevista que hicimos sobre el denominado cometa verde, tuvo un montón de reproducciones en nuestras plataformas digitales. Me acuerdo que más de 100.000 o 200.000. Genera expectativa y Muy todo bueno. un tema de análisis y conversación, todo lo que tiene que ver con el espacio. Pero en este afán de observar este cometa particularmente, tú decías un binocular, un telescopio podría servir con cielo despejado y todo. Es muy difícil lograr captar, por ejemplo, con un celular una imagen de un cometa, pensando en todo lo que se requiere, lo rápido que debe ser, etcétera. ¿Es una misión más bien imposible o se podría llegar a lograr? O sea, yo voy a ser súper honesta. Yo, sí, como profesional de la astronomía, no he logrado ver un cometa. Y eso que he ido a lugares altos, muy despejados acá, porque nos pasaba de que a veces ese cometa verde en particular fue como en el verano. Entonces estuvo ¿Ya? muy despejado para que poder observarlo. Y estuve mucho rato y movía y sabía casi exacto dónde era, pero no lo vi. Y quizás si lo vi fue alguna mancha que yo a lo mejor dije puede ser o no. Entonces, hay que tener mucho conocimiento del cielo para poder encontrarlo con binoculares o con telescopio. Con las cámaras lo mismo. Por lo general, los que logran captar a los cometas son astrofotógrafos o gente que sabe la cantidad de exposición que hay que ponerle a la cámara, el ISO, el enfoque, todas esas cosas. Entonces, con un celular se podría, yo creo que sí, pero hay que tener varias cosas detrás. O sea, no es solo simplemente como Obvio. usar el celular y enfocar hacia el oeste donde está poniéndose el sol. O sea, hay que saber más o menos bajarle la exposición, cuánto tiempo, el ISO, como te digo, en un celular ahora hoy en día se puede mover todo eso. Tener un trípode, ojalá, porque si estás con la mano, o sea, no va a Claro. pasar, se va a ver todo borrado Sí. y saber hacia dónde estamos apuntando. Entonces hay que tener ciertos conocimientos previos
antes de intentar hacerlo. Es muy bonito poder intentarlo, sí, pero yo les digo que No es poca fácil. probabilidad de, claro, no es fácil y hay que entrenar harto, diría yo, antes de que ocurra esto. O sea, hay gente que pasa años entrenando para después captar los cometas en 2 minutos. Oye, no, pero interesante, los astrofotógrafos que tú nos decías puede ser un buen tema de conversación para nuestro programa y ir conociendo algunas de las imágenes. Jennifer, para también aterrizar lo que hemos conversado hasta ahora y ser súper concretos, ¿qué información puede llegar a aportar un cometa? Como te decía en un comienzo, estos cometas, al ser de largo periodo y al estar tan lejos del Sol, así como del centro, nos indica de que son restos que por algo llegaron hasta los extremos del sistema solar. Probablemente están ahí desde la nube molecular que estuvo luego de que se comenzara a formar nuestra estrella. O sea, estaba en esta nube presente, pero no le dio para poder llegar hasta el centro y formar nuestra estrella y después los planetas. Entonces nos podría entregar información, por supuesto, de los inicios de nuestro sistema estelar y de cómo fue el proceso para que lleguemos a estar hoy en día acá. También nos puede dar indicios de qué está compuesto nuestro sistema estelar a grandes distancias, en los límites, en los confines. O sea, si ya vemos que este cometa verde de 170.000 años, o sea, el cometa verde de 50.000 años que Sí, hablamos la otra vez, ahora este de 170.000 también es verde, entonces, ahí hay un indicio, o sea, claro, allá tenemos quizás más presencia de carbono, o de sea, si carbono. todos son verdes en algún momento, es porque en esos lugares hay una concentración mayor de ese tipo de componente químico. Entonces nos puede decir más o menos la composición en la que se encuentran ahora y eso también darnos unas luces de lo que ocurrió hace más de 4.500 millones de años cuando se formó el Sol y el Sistema Solar. Claro, qué interesante. Y como siempre te pregunto para finalizar, Jennifer, ¿algún otro evento astronómico interesante en el calendario que no tenemos que dejar de mirar o al que hay que prestarle mayor atención? Bueno, sí, bueno, ya pasó, pero hace una semana más o menos fue el pic de una lluvia de estrellas. Que como dato, las lluvias de estrellas son como la consecuencia o los restos que nos dejan los cometas, pero cometas más periódicos, cometas más cercanos. La mayoría, de hecho es muy raro, pero la mayoría de las lluvias de estrellas provienen de los restos del cometa Halley, ¿ya? Mira, Producto de su paso alrededor del Sol. Porque este cometa, ¿cuánto se demora? ¿70 y algo años? Versus los 170.000 años, y es mucho más grande este cometa también, así que nos dejan más restos. Y hace unas semanas fueron la lluvia de estrellas, pero hay lluvia de estrellas yo diría que cada 2 o 3 meses, ya a veces son incluso o sea, más seguidas. Así que siempre hay que estar mirando como este tipo de fenómenos o las lunas. Por ejemplo, hace muy poco también fue la luna rosa, si no me equivoco, que es como cuando ya comienza lo que vendría siendo la primavera en el hemisferio norte, ¿cierto? Donde comienzan a florecer ciertas flora. Y lo que también tenemos que estar atentos es que hay eclipses todo el rato. Nosotros en particular no vamos a tener un eclipse en Chile, pero sí hay eclipses sí, en eso otros nos países. contaste De la hecho, otra vez. este año, sí, este año debería haber uno en España, si no me equivoco. Un eclipse solar total, Mira. ¿ya? Así que ellos por el hemisferio norte deberían estar atentos a eso. Ya, pues Jennifer Anguita, yo te quiero agradecer como siempre esta conversación y te dejo completamente invitada a que hablemos en otra oportunidad, ojalá en el estudio de estos temas tan interesantes. Y además te dejo invitada a que te quedes en la sintonía de CNN Tiempo, porque si bien estás en una lejana galaxia, como te vemos en la imagen, en el planeta Tierra estamos con un sistema frontal que vamos a actualizar luego de la pausa. Así es que para que te quedes en nuestra sintonía, Jennifer, muchas gracias. Por supuesto, me interesa porque está súper helado y súper lluvioso. Así que a cuidarnos y el que esté despejado que trate de observar al cometa. Muchas gracias, buenas noches. Chao, chao. Y luego de la conversación con Jennifer Anguita, nos vamos a la pausa. Al regreso, como decíamos al finalizar, el pronóstico actualizado, detallado en todo nuestro país para conocer qué pasará las primeras horas del día de mañana y durante todo el día jueves. Incluso vamos a proyectar el fin de semana. Ya estamos de vuelta con CNN Tiempo.